poder desarrollar el estudio financiero se debe de contemplar los siguientes elementos: plan de inversión inicial, el cálculo del costo del capital promedio ponderado, el rendimiento esperado, la tabla de amortización de préstamo, la evaluación de la empresa, el punto de equilibrio, razones financieras y de liquidez, las razones de actividad o productividad, las razones de apalancamiento, razones de rentabilidad, valor actual neto, tasa interna del retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Para iniciar, debemos de conocer lo que es un plan de inversión. Este es un documento en el que se detalla el destino de las inversiones que vamos a realizar, así como las acciones para hacer estas inversiones y los plazos en los que se van a hacer. El objetivo del plan de inversión inicial es obtener la máxima rentabilidad y reducir el riesgo. Estos son algunos de los errores que debes de evitar al elaborar un plan de inversión inicial. Uno de ellos es el no hacer una investigación de mercado correcta, ya que investigar a fondo el mercado al que nos vamos a dirigir es un paso esencial para poder basarnos en datos reales al hacer previsiones. Otro es el no calcular bien los ahorros propios, ya que muchos emprendedores aportan su propio dinero para iniciar un negocio, pero es importante considerar que puede que ese dinero no se pueda cobrar durante algunos meses, por lo que se debe de tener un plan B en caso de necesitar más dinero y de conocer todos los gastos a los que se tendrá que hacer frente. Otro es el no considerar los gastos necesarios, ya que cuando se comienza un negocio es fundamental ser realista y tener en cuenta todas las partidas en las que tendremos que invertir y cuánto. El último es el no estar preparado para los gastos extra. Un gasto extra puede surgir en cualquier momento y debes estar preparado para afrontarlo en caso de que sea necesario. Estos son algunos de los elementos que debe contener un plan de inversión inicial. Uno de ellos son los activos circulantes. En este apartado se deben de describir todos aquellos elementos que sean necesarios para poder elaborar el producto o servicio que fabricas y ofreces. En este punto se incluyen los pagos a proveedores, a empleados, así como el pago de la renta por el local, etc. El segundo son los bienes de inmovilizado. Estos son aquellos bienes que forman parte de la actividad de la empresa a largo plazo. Por ejemplo, existen bienes de inmovilizado no material, que podrían ser las patentes o aplicaciones informáticas que requieras implementar en tu empresa. Los otros son los bienes de inmovilizado material. Un ejemplo de esos son las construcciones, los vehículos y las maquinarias que puedas requerir. El tercero son los gastos de constitución de la empresa. Por ejemplo, si constituyes una sociedad mercantil, tendrás que pagar al notario por la elaboración de la escritura de constitución, el registro mercantil o por la inscripción a Hacienda. Para elaborar el plan de inversión inicial de manera sencilla, se puede utilizar una tabla con los siguientes elementos. En cada fila se incluirán los gastos. En cada columna se tendrá que rellenar con el valor económico que acarrea cada gasto, el IVA del mismo, la fecha de compra, vida útil del bien y el plazo de amortización. Costo de capital promedio ponderado. Este es una medida financiera que tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará alguna empresa para poder fondear algún proyecto en específico. Para poder calcular el costo de capital promedio ponderado, se requiere conocer los montos, las tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. El costo de capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. Para comprender de mejor manera el costo de capital promedio ponderado, lo veremos en práctica con un ejemplo. Supongamos que la empresa ABC tiene a la fecha pasivos por 60 millones. Estos representan la deuda que se adquirió para poder obtener una fuente de financiamiento. Y el patrimonio está basado en 40 millones. Este es representado por el capital social del proyecto. La tasa de la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas es del 14% y la tasa de interés bancaria es del 12%. Si la tasa de impuesto a la renta es del 33%, ¿cuál será nuestro costo de capital promedio ponderado? Ahora bien, podemos identificar la fórmula sencilla para poder determinar este elemento.
En este ejemplo, tenemos que el porcentaje de participación de la deuda financiera es representado por los 60 millones de los pasivos. Sin embargo, para poder obtenerlo de manera porcentual, se va a dividir entre 100 millones. De igual manera, se realizará con el porcentaje de participación del patrimonio, que vienen siendo los 40 millones y representa el 40%. Ahora bien, una vez sustituidos todos estos datos en la fórmula sencilla para poder determinar el costo de capital promedio ponderado, se concluye que la empresa ABC debe de exigir una tasa de rentabilidad mínima del 10.42% sobre todas sus inversiones. Con esto nos queda que el método de capital promedio ponderado es una herramienta que el inversionista puede utilizar para poder evaluar oportunidades de inversión que se le oferten. Rendimiento esperado. Es una medida que describe la relación entre el riesgo sistemático de un valor o un portafolio y su rendimiento esperado. La línea de mercadeo de seguridad, SML por sus siglas en inglés, utiliza la fórmula para poder mostrar el rendimiento esperado de un valor o una cartera. Esta fórmula está representada de la siguiente manera. La tasa del rendimiento libre de riesgo agregada a la beta del valor o cartera, que a su vez es multiplicada por la rentabilidad esperada del mercado, menos la tasa del rendimiento libre de riesgo. Estos son algunos de los beneficios que el aplicar el CAPM en las finanzas traerá consigo. Uno de ellos es minimizar el riesgo debido a una cartera diversificada. Otro es considerar el riesgo sistemático o de mercado, el cual no es empleado en otros modelos. El otro es determinar la variabilidad del riesgo financiero y comercial. Evalúa el impacto del riesgo generado en las acciones de la empresa por un nuevo proyecto. De igual manera, define el precio de los activos que aún no fueron negociados en el mercado. Y por último, verifica la razonabilidad del retorno de ciertos activos. Ahora bien, pongámoslo en práctica con un ejemplo. Si la deuda pública a 5 años paga una tasa del 6%, el índice accionario ha rentado un 10% anual en los últimos 10 años y la compañía tiene un beta de 1.5. ¿Cuál será el retorno esperado para este activo? Sustituyendo los datos ya antes dados en la fórmula antes mencionada, tenemos que el 3% es representado por la tasa libre de riesgo. El 1.5 es representado por la beta del activo. El 10% representa la rentabilidad del mercado y el 4% representa la tasa libre del riesgo. Ahora bien, sustituyendo en esta fórmula, tenemos en el primer paso que la prima por invertir en acciones es de un 6%, ya que al 10% se le restó el 4%. Luego, tenemos que al ajustar la prima de mercado por la volatilidad de los retornos de la acción, el inversionista debe de exigir un 9% de retorno al año para invertir en esta empresa en particular. Este 9% surgió de multiplicar el 6% por el 1.5 que representa la beta. Y por último, tenemos que al sumarle el costo de oportunidad, el accionista debe esperar un retorno del 12% por esta inversión. Ahora vamos a hablar acerca de la tabla de amortización de préstamo, que este es un documento informativo en el que se podrá ver de manera más detallada las fechas y la cantidad de dinero por pagar del crédito hipotecario de la empresa. La tabla de amortización se compone de varias columnas en las que se detalla el número de pagos, el saldo pendiente, el IVA en algunos productos financieros, las comisiones, intereses, etc. La tabla de amortización nos sirve para planear de forma más eficaz los pagos relacionados a un préstamo y de esta manera ayudamos a la empresa a no desequilibrar sus finanzas mientras cumplimos mes a mes los pagos de la hipoteca o del préstamo. ¿Cómo hacer una tabla de amortización? Vamos a iniciar creando 5 columnas. En la primera columna debes incluir el total de pagos que debes hacer para saldar la deuda del préstamo.
Esta se debe de enumerar del 0 hasta la cantidad máxima. Esta puede ser del 0 al 6, del 0 al 7, tiene diferentes variaciones. Esto depende de cómo se haya cerrado el contrato con el banco. En la segunda columna deberás colocar la cantidad que pagarás mensualmente. Esta comienza desde la fila 1 del total de pagos y no a partir del 0. La cantidad puede ser fija o variable dependiendo del tipo de interés que haya otorgado tu banco. En la tercera columna deberá tener la cantidad a pagar en base a la tasa de interés aplicada al préstamo. Dicho interés se debe de multiplicar por el monto total del préstamo, que estará en la quinta columna. En la cuarta columna deberás ingresar el monto que obtuviste luego de restar la cantidad que pagaste a los intereses pagados. Después, el resultado que obtuviste en la columna 4 lo deberás de restar al monto total del préstamo. El resultado se irá en la fila 1. El resultado que obtengas será el restante del préstamo. Y este procedimiento lo continúas hasta que el saldo restante se convierta en 0. La evaluación de la empresa es un procedimiento al cual la organización se somete para saber si va por buen camino y qué tan rentable es aplicando los criterios técnicos y financieros. Es importante realizar la evaluación para saber si están ejecutando bien los objetivos o si es necesario cambiarlos. La evaluación de la empresa nos ayuda a descubrir aspectos como el posicionamiento en el que se encuentra la empresa, sus fortalezas y debilidades, las amenazas u oportunidades que existen dentro de su mercado, pero también nos ayuda en la comparación de los principales rivales que ésta tenga. Al realizar la valoración de la empresa nos topamos con diferentes beneficios y los principales son la identificación de oportunidades de mejoras, mejorar la comunicación interdepartamental, conocer mejor al cliente, sus expectativas y sus necesidades para así tener un mejor acercamiento hacia él, aumentar el compromiso de los empleados en toda la empresa, hacer que estos se pongan la camiseta para que haya un mejor ambiente laboral. El punto de equilibrio, o también llamado punto muerto, es aquel en donde la empresa no tiene ni pérdida ni ganancia, es decir, que en el volumen de ventas los ingresos son iguales a los costos. Para calcular el punto de equilibrio se utiliza esta fórmula, en donde PE representa el punto de equilibrio, CF se refiere a los costos fijos, que estos se refieren a que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, que produzca o no produzca debe pagarlos, como por ejemplo en los pagos laborales o los servicios públicos o el seguro. PBU es el precio de venta unitario, que este hace referencia al precio por unidad de un bien o servicio. Luego está el CBU, que es el costo variable unitario, que este corresponde a una unidad de producción venta, como por ejemplo el costo de la materia prima. Ahora vamos a ver un ejemplo de punto de equilibrio. Una empresa dedicada a la comercialización, compra y venta de camisas, vende camisas a un precio de $40. El costo de cada camisa es de $24. Se paga una comisión de venta por $2 y sus gastos fijos, que son alquiler, salarios, servicios básicos, etc., ascienden a $3,500. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta y en unidades monetarias? El precio de venta unitario en este ejercicio son los $40. Y en este caso, como tuvimos varios precios de venta, nos toca calcular el costo variable unitario. Vamos a sumar el costo de cada camisa, que son los $24, más la comisión de venta, que son los $2. Y esto nos da un resultado de $26, que es la cantidad que vamos a usar en nuestra fórmula. Y por último, los costos fijos, que son los $3,500. Ahora pasemos a aplicarlo en nuestra fórmula, que quedaría dividir los $3,500 entre los 40 menos los 26, que nuestro punto de equilibrio quedaría en 250 unidades. Pero como nosotros lo queremos en unidades monetarias, entonces vamos a multiplicar los 250 por el precio de venta, que son $40. Entonces multiplicamos 250 por 40, eso nos da un resultado de $10,000. Ahora vamos a pasar a la comprobación. Primero vamos a colocar las ventas, que estas son el total de precio de venta unitario
por nuestro punto de equilibrio, que ahora está representado con una Q. Quedaría 40 por 250 y esto nos da un resultado de 10,000. Y toca restarle el costo de venta, que se saca multiplicando el costo de venta unitario por el punto de equilibrio, que es 26 por 250, nos da un resultado de 6,500. Y por último, al resultado le restamos los costos fijos, que son 3,500. Esto nos tiene que dar un resultado de 0, una utilidad neta de 0. Razones financieras. Estos son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. La importancia de las razones financieras también se incluye en la determinación de riesgos potenciales. Ten presente que el riesgo no es bueno o malo. Lo que es malo es no saber que el riesgo existe y por consiguiente no monitorearlo. Razones de liquidez. Los indicadores financieros de liquidez se basan en el corto plazo, pues se relacionan activos y pasivos corrientes, debido a que se utilizan dos cuentas del estado de situación financiera. Se consideran indicadores estáticos. La utilidad de las razones financieras de liquidez es medir el nivel de riesgo de la firma, entendido como la capacidad de la empresa para asumir sus obligaciones de corto plazo. Básicamente, se establece cuántas veces es capaz el activo de corto plazo de cubrir el pasivo u obligaciones de corto plazo. Dentro de las razones de liquidez encontramos la razón corriente. Indica cuál es la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. La división del activo corriente entre el pasivo corriente permite saber cuántos activos corrientes se tienen para cubrir o respaldar los pasivos exigibles a corto plazo. También se conoce como índice de solvencia y se calcula de la siguiente forma: el activo corriente entre el pasivo corriente. También encontramos la prueba ácida. Muestra la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones corrientes sin tener en cuenta la venta de sus existencias, lo cual sería solo con los saldos de efectivo, el producido de las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y otros activos de fácil liquidación, que sea diferente a los inventarios. Este es un índice de liquidez mucho más exigente y se calcula de la siguiente forma: activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Por último, dentro de las razones de liquidez, encontramos el capital neto de trabajo. Permite evidenciar el monto de dinero que le quedaría a la empresa luego de haber pagado los pasivos de corto plazo, lo cual hará posible la toma de decisiones de inversión temporal por parte de la gerencia. Se calcula de la siguiente manera: activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente. Razones de actividad o productividad. Se emplean para medir la velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, y su objetivo es evaluar la recuperación de la cartera, los pagos a proveedores y el movimiento y niveles de los inventarios. Muestran la eficiencia de la operación de la empresa. Eficiencia operativa. Se refiere al grado de actividad con que la entidad mantiene niveles de operación adecuados. Se pueden usar para calcular diferentes aspectos de tu negocio, como lo son: análisis del nivel de ventas, en el que la fórmula se utilizan ventas netas sobre capital contable y ventas netas sobre el capital del trabajo. Luego viene el análisis de rotación de inventarios. Su fórmula es costo de ventas sobre inventario. Después, análisis de rotación de cuentas por cobrar, en las que se utilizan ventas sobre cuentas por cobrar. Por último, el análisis de rotación de cuentas por pagar. La fórmula es de costo de ventas sobre cuentas por pagar. Razones de apalancamiento. Es un indicador que evalúa cuando el capital de una empresa proviene de la deuda, lo que indica cómo de arriesgada es una empresa desde la perspectiva de su uso de la deuda en relación con sus activos. La razón de apalancamiento de una compañía indica cuánto de sus activos se pagan con dinero prestado. Cuando la proporción es alta, significa que la mayoría de los activos de la compañía se pagan con deuda. ¿Cómo se calcula?
La fórmula para la razón de apalancamiento se utiliza básicamente para medir el nivel de deuda de una empresa en relación con el tamaño del balance general. El cálculo del coeficiente del apalancamiento se realiza principalmente mediante la comparación de la obligación de deuda total en relación con los activos totales de las empresas. Se expresa de la siguiente manera: razón de apalancamiento es igual a deuda total sobre activos totales. Ejemplo: supongamos que la empresa ABC posee los siguientes datos financieros en su balance general para el año en curso, en donde se muestra el total de activos, que es de 75,000, y el total de pasivos y patrimonio, que es la misma cantidad. Deuda total es igual al préstamo bancario a corto plazo más préstamo bancario a largo plazo. Por tanto, la deuda total es igual a 36,000 pesos. De acuerdo a la tabla, el total de activos es de 75,000. Aplicando la fórmula de la razón de apalancamiento se obtiene entonces el siguiente resultado: 36,000 sobre 75,000 es igual a 0.48. Razones de rentabilidad. Se usa para medir el nivel de ganancias que puede obtener una empresa con respecto a los activos de la misma o al capital que han aportado los socios. Margen neto. Fórmula: utilidad neta sobre ventas totales. Después viene el retorno de capital, que sería utilidad neta sobre capital contable. Luego viene el rendimiento sobre capital, que es la utilidad neta entre el capital de los accionistas. Y por último, utilidades o ganancias por acción. Ganancias disponibles para los accionistas comunes sobre el número de acciones comunes en circulación. Valor neto actual, VAN, es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto actual, VNA, valor actualizado neto o valor presente neto, VPN. El VAN va a expresar unas medidas de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en número de unidades monetarias, euros, dólares, pesos, etc. Para calcular el valor actual neto de una inversión sigue estos pasos. 1. Define la suma de la inversión. 2. Define el periodo de la inversión. 3. Calcula el flujo de caja. 4. Intervalo de tiempo correspondiente. 5. Determina el cálculo del tiempo de descuento. 6. Determina el flujo residual de tu inversión. 7. Calcula el valor actual neto de cada intervalo de inversión. 8. Calcula el valor actual neto de tu inversión. En esta fórmula vemos que VAN, el valor actual neto, es igual menos inversión en el monto inicial más la suma del intervalo de tiempo elevada a la duración en años por flujo de caja entre 1 más cálculo de tipo de descuento en porcentaje elevado por intervalo de tiempo, todo eso más valor residual entre 1 más cálculo de tipo de descuento en porcentaje elevado por duración en años. Un ejemplo: supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5,000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibimos 1,000 euros el primer año, 2,000 euros el segundo año, 1,500 euros el tercer año y 3,000 euros el cuarto año, por lo que los flujos de caja serían menos 5,000 más 1,000 más 2,000 más 1,500 más 3,000. Suponiendo que la tasa de descuento del dinero es un 3% al año, ¿cuál será el VAN de la inversión? Para ello, utilizamos la fórmula del VAN. VAN es igual menos 1,500 más 1,000 entre 1 más 0.03 más 2,000 entre 1 más 0.03 elevado a la 2 más 1,500 entre 1 más 0.03 elevado al 3 más 3,000 entre 1 más 0.03 elevado a la cuarta año es igual a 1.894.24 euros. El valor actual neto de la inversión en este momento es 1.894.24 euros. Como es positiva, conviene que realicemos la inversión. Tasa interna de retorno, TIR, es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, que es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se ha retirado del proyecto. Ejemplo: supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5,000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 2,000 euros el primer año y 4,000 euros el segundo año.
por lo que el flujo de caja sería menos 1500 más 2000 más 4000. Para calcular la TIR primero debemos igualar el BAN a 0, igualando el total de los flujos de caja a 0. BAN es igual a menos 1500 más 2000 entre 1 más incógnita a resolver más 4000 entre 1 incógnita más incógnita a resolver elevada al segundo año es igual a 0 euros. Cuando tenemos 3 flujos de caja, el inicial y 2 más, como en este caso tenemos una ecuación de segundo grado, menos 5000 por 1 más R elevado al segundo más 2000 por 1 más R más 4000 es igual a 0. La R es la incógnita a resolver, es decir, la TIR, esta ecuación o la podemos resolver y resulta que la R es igual a 0.12, es decir, una rentabilidad o tasa interna del retorno del 12%. Dato extra: la fórmula de Excel para calcular el TIR se llama precisamente TIR. Si ponemos en distintas celdas consecutivas los flujos de caja y en una celda separada incorporamos el rango entero, nos dará el resultado de la TIR. Periodo de recuperación de la inversión PRI. Es un indicador que mide en cuánto tiempo se recupera el total de la inversión. El valor presente puede revelarnos con precisión en años, meses y días la fecha del cual será cubierta la inversión inicial. Para calcular el PRI se usa la siguiente fórmula. PRI es igual a años inmediatos anterior que se recupera la inversión más inversión inicial menos flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión entre flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. Ejemplo: aquí en esta tabla podemos observar que el año 0, 1, 2 y 3 con el flujo de efectivo a valor presente 2000, 97.500, 101, 250, 125.000, flujo de efectivos acumulados 0, 97.500 el primero, 198.750 el segundo y 323.750 el tercero, donde A es un año, B 200.000, C 97.500 y D 101.250. Reemplazando los valores en la fórmula, PRI es igual 1 más 200.000 menos 97.500 entre 101.250 es igual a 2.0123 años. Para determinar el número de meses se restan en números enteros y luego se multiplica por 2, que será 0.12345679 por 12, es igual a 1.48 meses. Para expresar el número de días restamos nuevamente el número entero y multiplicamos esta fracción por 30, que es el número de días. 0.48 por 30 es igual a 14.4 días. Así que en este ejemplo tenemos que recuperación de inversión tomará 2 años, 1 mes y 14 días.